Muy bien, en este tercer video vamos a conocer una tabla que he preparado para ustedes que nos sirve para chequear el proceso que hemos visto anteriormente. Entonces voy a mostrarles en este momento. Hay en la primera página de la tabla de Excel van a encontrar los pasos para la estructuración jurídica de un proyecto de Equaldea. Entonces, aquí hemos puesto lo que consideramos son los pasos esenciales, empezar por crear un grupo semilla o un grupo fundador, por supuesto, definir el objeto social del proyecto, su objetivo, su misión y su visión, definir la estrategia y sostenibilidad económica del proyecto. Esto es fundamental porque necesitamos saber de entrada de qué vamos a vivir, ¿no? ¿Cuál va a ser esta función? Y esto nos ayuda a dar un siguiente paso que es definir la forma jurídica. Es una entidad privada, es una entidad con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, es una asociación, una corporación, una cooperativa, ¿o qué es? Luego es importante estudiar los costos de esta organización y consensuar una forma de sostenimiento de la misma, tener una idea mínima de esto y decidir en una asamblea cuál es esta organización y crearla, ¿no? Crear, como les decía a ustedes en la reunión pasada, en esta asamblea fundacional se deben tener claros los estatutos, se deben crear los estatutos de la organización con, eh, con los elementos esenciales, su nombre, sus objetivos, las personas que la componen y estos datos más vitales. Luego hay que hacer la asamblea, ponerla a decisión de la comunidad. Hay que elegir un representante legal y una junta directiva si la forma jurídica lo requiere. Si vamos a adoptar sociocracia, esta junta directiva puede ser el círculo general de líderes y representantes, ¿no? Bueno, hay que hacer un acta de creación de esta organización, como venimos hablando, llevarla a un organismo gubernamental para registrar la organización. Y además del registro de la organización, normalmente hay entidades de control frente a las cuales también hay que registrarse, ¿no? En cada país es diferente, pero por ejemplo en Colombia no basta con registrar la organización en la Cámara de Comercio, también es necesario registrarla ante las gobernaciones, porque son las entidades de control, o ante las alcaldías si son parte de ciudades grandes. Y aquí unos pasitos adicionales. Si ya tenemos nuestra organización, pues no la podemos dejar allí quietica, desconocida y desvinculada del mundo, sino tenemos que vincularla al mundo alrededor. Para esto lo llamamos crear capital social y es unirnos a las redes que agrupan organizaciones como la que hemos creado y crear alianzas horizontales con otras organizaciones similares a la nuestra, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, hemos creado el Llamado de la Montaña, que es un encuentro de organizaciones similares a las ecoaldeas y de ecoaldeas, donde nos encontramos y vamos creando este capital social tan importante. Entonces, para nuestra clase, la tarea con respecto a esta tabla es hacer un chequeo. Vamos a hacer un chequeo de qué pasos hemos dado nosotros y qué pasos nos faltan. Y vamos a anotar las preguntas que sean pertinentes dentro de este proceso. Luego entonces vamos a ver dentro de este video cómo vamos a estructurar económicamente una ecoaldea. Esta tabla es la que ustedes pueden descargar de la página, ojalá ya la hayan descargado para este momento, la tengan en su computador. Es una tabla de Excel y estas tablas pues ya tienen unas fórmulas que nos sirven para poder calcular algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en esta tabla tenemos un color azul claro con unas celdas y unos valores que pueden ser modificados por ustedes para personalizarlos de acuerdo a su proyecto. Por ejemplo, el tamaño estimado de la ecoaldea. Vamos a jugar aquí con una parecida a la de... Vamos a jugar a poner el modelo Aldea Feliz dentro de este tabla a ver cómo nos va. Aldea Feliz tiene 3 hectáreas, entonces voy a poner 3 hectáreas aquí en esta casilla. Luego el área reservada para conservación o usos comunitarios. Bueno, en Aldea Feliz realmente está todo mezclado con todo, entonces no hay un área específica reservada
Entonces voy a poner 0 en este punto. Quiere decir que en Aldefeliz hay 3 hectáreas para desarrollo de viviendas de las 3 que hay, sí. En la tabla misma ya me está diciendo que son 3. Cantidad de vivienda permitidas por hectárea según la norma local. Entonces, por ejemplo, para el caso de Aldea Feliz, nos permitieron dos viviendas, pero nosotros hicimos bifamiliares. Entonces, voy a poner 4, ¿sí? Que en realidad fue como un truco que hicimos, pues nos permite una vivienda, sí, pero pues la hacemos, es una sola vivienda, pero en realidad allí viven 2 familias, son 2 viviendas adosadas. Entonces, esto me da un número, esto me arroja esta tabla una cantidad total de viviendas proyectadas de 12, que sí, más o menos es lo que hay en la aldea. Y luego tengo una cantidad de asociados proyectados por vivienda. Esto lo decides tú, lo decide el proyecto. Si el derecho para construir una vivienda lo tiene un asociado o una familia, o tiene que haber un asociado por familia, por ejemplo, que podría ser un requisito, no que toda la familia esté asociada, pero que haya por lo menos una persona de cada familia que esté asociada, puede ser un requisito interesante. En otras aldeas es requisito que todos los adultos estén asociados, ¿no? Es otra forma. Digamos que esto lo debe decidir cada aldea. Yo que pienso que ambas formas son viables, que cada familia tenga un asociado es una forma, o que todos los adultos sean asociados es otra forma, ¿no? Depende de qué quiero patrocinar. Quiero patrocinar las familias, quiero patrocinar los individuos como individuos, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de esta filosofía, se decide esto. Entonces, por ejemplo, en la aldea tiene que haber un asociado por una vivienda. Entonces puse aquí 1. Y esta tabla nos permite distinguir entre asociados fundadores y asociados agregados. ¿Por qué la creamos así? Porque yo pienso que es muy importante que los asociados que crean una ecoaldea tengan un derecho económico diferente de entrada sobre los asociados que llegan posteriormente. ¿Por qué? Porque crear una ecoaldea es un trabajo grande, ¿sí? Hay que hacer esto, hay que hacer el curso maestro de ecoaldeas, hay que estudiar, hay que hacer estructuración jurídica, económica, hay que aprender un montón de cosas. Es un trabajo equivalente al de un desarrollador inmobiliario. Digo no equivalente en cantidad de trabajo, porque incluso puede ser más trabajo hacer una ecoaldea que hacer un desarrollo inmobiliario, pero sí debería ser equivalente, digamos, en entenderse que es un trabajo y que tiene que ser reconocido de alguna forma. Entonces, nosotros en Aldea Feliz no lo hicimos así. Finalmente los fundadores y los que fuimos, digamos, los desarrolladores lo hicimos sin adjudicarnos, digamos, un derecho económico por encima de todos los demás. Lo único que hicimos fue con el tiempo valorizamos la cuota de ingreso. Esa fue nuestra forma. Nosotros entramos con un valor que fueron 5 millones de pesos como cuota de entrada y hoy en día esa cuota ya está en 30 millones de pesos, ¿sí? Eh, ha ido de 5, 15, 30. Entonces, ese valor de esa cuota se puede ir incrementando con el tiempo y esa también es como una forma de reconocimiento y puede volverse una forma de reconocimiento si la comunidad dentro de sus acuerdos tiene que hay devolución total o parcial de las cuotas de ingreso a una comunidad. Cuando creamos una comunidad necesitamos dinero para comprar la tierra, pero como no nos conocemos todos y el proyecto está muy crudo todavía y estamos arrancando, mucha gente puede decir, ok, yo pongo el dinero, pero si no funciona, me lo devuelven, ¿sí? Entonces, ese puede ser un trato justo para una comunidad de personas que están iniciando, que no se conocen, que no tienen mucha seguridad. Cuando ya una ecualdea está constituida y lleva 5 años o 4 años de constitución, ya está construyendo casas, ya tiene un nombre, una tradición, ya se ve que es un proyecto con fuerza, esa ecualdea ya no necesita garantizarle la devolución de la entrada a las personas. Ya puede decir, la cuota de entrada es esta y entregas tu cuota y no se devuelve. Eso es muy interesante porque eso ayuda a que se reconozca el trabajo que ya se ha hecho y ese dinero se puede reinvertir en la comunidad. Otras formas posibles es dar cuotas de ingreso
de los fundadores y de los agregados que vienen después, progresivas, que pueden ser, por ejemplo, que yo en el primer año tengo derecho a una devolución y en el segundo año un poco menos y después del tercer año ya no tengo derecho a una devolución porque ya he usado, digamos, los derechos de vivir en una comunidad. Entonces, esto también es viable. Pero bueno, me desvío un poco del tema. Esto era para explicar por qué hay asociados fundadores y asociados agregados en categorías separadas. Es básicamente buscando que las cuotas para los asociados fundadores de pronto sean inferiores que las cuotas para los asociados que llegan después. Yo creo que ustedes son asociados fundadores los que están en este curso, la mayoría de ustedes, y creadores de ecualdeas, de nuevas ecualdeas, entonces también es importante por eso. Entonces, esta tablita me permite poner un valor por hectárea de terreno. Si yo estoy pensando en hacer una ecualdea, entonces supongamos que ahorita fuera a hacer una ecualdea al lado de Aldea Feliz, no cuesta 50 millones, ahora cuesta un montón de dinero, digamos 200 millones de pesos. Una hectárea. Listo. Entonces el territorio aquí me va diciendo cuánto cuesta. Ya le había dicho que tiene 3 hectáreas, él me calcula automáticamente que mi territorio cuesta 600. Y acá tenemos otros gastos fundacionales, que es una lista de gastos que hay que tener en cuenta para crear una ecualdea que hemos puesto en esta tabla. La labor organizativa del equipo fundador, lo que les decía, es un trabajo, es desarrollar un proyecto. Eso, por ejemplo, aquí nos dio un valor de 25 millones, pero ¿de dónde sale este valor? Ese valor sale de esta tabla que hay aquí debajo. Los campos azules, ustedes saben, son los que pueden modificar, los que están invitados a modificar para personalizar esta tabla. ¿Cuántas horas y número de personas se le han dedicado a crear un equipo semilla, a crear un propósito, a crear documentos y presentaciones, a labores de comunicación y convocatoria, asistir a convivencias y reuniones, organización logística de las mismas reuniones, organización metodológica o facilitación de las reuniones, tiempos dedicados a la búsqueda de terrenos, a estudiar y escoger terrenos, a negociar terrenos, a estructurar jurídicamente el proyecto y a estructurar económicamente el proyecto? Estas son las actividades mínimas que un grupo semilla, que probablemente muchos de ustedes son, está haciendo. Es un montón de trabajo, es un montón de tiempo. Entonces la invitación en esta tabla es a ponerle un valor por hora, un número de horas y un número de personas dedicadas para que ustedes tengan un valor más o menos cercano de lo que cuesta la labor organizativa de crear una ecualdea. Luego, hay otros costos que son otros gastos y actividades fundacionales para crear una ecualdea. Dice ver y modificar los detalles abajo. Aquí abajo están esa lista. Yo he hecho una lista según mi experiencia, pero ustedes pueden agregar aquí más gastos y más filas en esta tabla para tener un total de los gastos para crear una ecualdea. Yo puse acá los gastos de combustible y peajes para buscar terrenos, los gastos de escrituración y registro de las escrituras, los gastos de comunicación, pagar un hosting, crear una página web y otros servicios digitales, como por ejemplo usar páginas de Zoom o este tipo de cosas. Una asesoría jurídica para estructurar el proyecto. Claro, ustedes pueden ver este video, pero cuando ya vayan a crear su asociación o su cooperativa o lo que sea, contraten un abogado para que le dé una mirada a esos papeles. Eso es, digamos, un procedimiento estándar, algo que se debe hacer. Hay que pagarle a un profesional para que nos dé la última revisión de estos papeles o buscar a un familiar que sea un profesional abogado. Luego, necesitamos una asesoría jurídica para estructurar, bueno, la asociación, la forma de representación legal y nuestro proyecto como tal. Y una asesoría contable. Una asesoría contable también es muy importante. Los contadores tienen otra cantidad de conocimientos sobre impuestos, sobre formas de estructurar ese proyecto económico que son muy importantes, ¿no? Ellos nos pueden decir cómo presentarlo para tener que pagar menos impuestos o incluso para recibir beneficios de tributarios, beneficios fiscales que los gobiernos pueden tener. Por ejemplo, en Colombia hay beneficios tributarios para proyectos de ecohoteles. Entonces, si yo presento mi ecualdea, la estructuro como un proyecto de ecohotel,
puedo tener unas ventajas tributarias, por ejemplo, interesantes. Entonces, ¿hay otras asesorías y capacitaciones especializadas en la creación de Cualdeas? Pues el valor de este curso, por ejemplo, podría estar aquí dentro de los gastos y actividades fundacionales y otras tutorías que ustedes quieran tomar, por ejemplo, con nuestro equipo de asesores expertos de UNE para la creación de estos proyectos. La elaboración de un plan maestro urbanístico y o permacultural. Un plan maestro es un mapa donde yo veo las viviendas, las vías, la distribución de las áreas, los usos del terreno. Creo que ustedes ya miraron algo de esto con Griffin y algo de la plataforma Regrarians, que son expertos precisamente en hacer planes maestros de cualdeas. Entonces, ustedes mismos pueden hacer el plan maestro, pero también a veces pueden contratar a un profesional, un permacultor profesional que ayude a hacer esta estructuración del terreno. Y hay un diseño de infraestructura comunitaria, que normalmente, digamos, puede ser la arquitectura y la ingeniería de las obras básicas, como por ejemplo un kiosco, una cocina comunitaria, un restaurante comunitario, como sucedió en el caso de Aldea Feliz, tener una cocina comunitaria, un kiosco de reuniones comunitario, una batería de baños comunitaria, fue el punto de partida para la Ecualdea. Aquí pueden agregar más gastos de estas actividades fundacionales y vamos a tener un valor real y vamos a saber cuánto nos cuesta nuestro proyecto. Luego hay otros gastos que son los gastos de infraestructura mínima de inicio para un proyecto. Y cuando digo infraestructura me refiero, por ejemplo, al agua potable, ¿no? Al sistema eléctrico, a la adecuación de vías y caminos, al tener una casa de encuentros comunitario, que era lo que decía, un kiosco, una base de encuentro es muy importante. Bueno, yo le puse aquí un valor como si fuera una casa, un buen kiosco, pero ustedes podrían también poner una carpa si quieren. Batería sanitaria básica, ¿no? Un baño, ¿no? Y con una ducha, con un lavamanos. Un sistema de vermicompost para el sanitario, bueno, esto sí van a ser un sanitario ecológico de agua o eso, también pueden tener un sanitario seco. Una cocina y alacena comunitaria, un depósito de materiales y herramientas. Miren, esto del depósito es clave porque si vamos a construir una ecualdea tenemos que guardar los materiales en alguna parte. Entonces tener un gran depósito de materiales es muy clave porque además podemos llevar mucho material de reciclaje de la ciudad y esto nos ayuda mucho en la construcción de la ecualdea. Entonces, en Aldea Feliz, la primera obra comunitaria que construimos juntos fue el depósito de materiales. Luego, y el depósito de herramientas, porque necesitamos herramientas. Hay que comprar herramientas o hay que conseguirlas y guardarlas en algún lugar. Entonces, una compra de herramientas, un hospedaje comunitario, sean carpas, sean casas, pero tenemos que quedarnos en alguna parte, y una inversión agrícola mínima inicial. Dentro de estas inversiones agrícolas mínimas iniciales, los estudios de permacultura y los estudios de suelo, de la calidad del suelo, las cromatografías, por ejemplo, y los estudios de composición química de nuestro suelo son vitales para saber qué suelos tenemos, cuál es su pH, cómo los vamos a balancear y a organizar. Entonces, estos son una lista mínima, hasta ahí va, de lo que podría ser. Claro, aquí yo le puse en gastos de infraestructura unos valores bastante generosos, 233 millones es una muy buena inversión para dotar una ecualdea y todo eso se transporta en esta tabla aquí arriba, donde automáticamente suben estos valores y me dice esa ecualdea que usted está soñando le vale 890 millones de pesos, que son 600 el terreno más unos gastos de fundacionales, de actividades y de infraestructura. Entonces, si yo tengo arriba que voy a tener 4 asociados fundadores y 8 asociados agregados, esta tabla me ayuda a conocer un valor muy interesante. Es cuánto tendrían que poner los asociados fundadores, en este caso 67 millones, y cuánto tendrían que poner los asociados agregados, en este caso 77 millones. ¿Por qué los agregados ponen más? Porque aquí estoy descontando automáticamente los valores de toda esta labor organizativa. Es decir, le estoy reconociendo a los asociados fundadores que ellos ya pusieron 25 millones 600 en labores organizativas y le estoy diciendo a los asociados agregados, ustedes entran a pagar eso porque eso ya está hecho. Entonces, esta tabla me permite calcular eso
Supongamos que yo digo, no, yo tengo solo 30 millones por asociado, esto es una locura, estos 67 no los tiene nadie, entonces necesito adecuar el proyecto para que pueda ser de 30 millones. Entonces voy a empezar por bajar el valor del terreno a la mitad. Voy a conseguir un terreno más barato. Listo. Ahí ya me bajó el aporte de los fundadores a 42, pero necesito que me baje a 30. Entonces me voy a bajar aquí abajo a infraestructura y voy a decir, bueno, no le voy a meter hospedaje comunitario en este momento. O bueno, le voy a meter una carpa que me vale 200.000 pesos, muy barata. Y no voy a tener por ahora un kiosco comunitario. Voy a arrancar con una carpa de circo que me cuesta 2 millones de pesos el transporte porque me la va a regalar un amigo. Entonces vamos a ver, ahora ya me bajó a 30 millones de pesos el aporte para asociados fundadores. Entonces voy a hacer una ecoaldea, ya sé que necesito un terreno de 100 millones, no de 200 por hectárea, ya sé que no puedo entrar a construir mi kiosco, sino que voy a hacer una carpa de circo usada y listo, ya tengo aquí una estructuración económica. Entonces, tener claros estos números y estos datos es bien importante para que nosotros se los podamos mostrar a esos asociados que van a llegar y les vamos a decir, mire, ustedes van a poner 39 millones de pesos, necesitamos 8 asociados agregados y somos 4 asociados fundadores para arrancar. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar cómo sería la estructuración económica de un proyecto de villa permacultural en el cual lo que queremos es vender las casas, vender el proyecto para generar recursos de tal forma que los fundadores no solo logren tener su terreno, sino terreno y casa gracias al trabajo de venta de creación de una villa. En este modelo que les acabo de mostrar de Ecoaldea, es un modelo en el que toda la gente pone trabajo y todo sale económico porque realmente la labor es repartida entre varias personas y puedo en ese equipo fundador también poner más personas, repartir más labor, ¿no? Entonces, este es un modelo, digamos, no lucrativo, este es un modelo solidario y cooperativo. Ahora yo quiero mostrarles en contraste lo que sería un modelo lucrativo, porque creo que las ecoaldeas pueden tener ambos modelos y porque creo que a veces pueden incluso tener dos componentes, una parte, un lado del territorio que sea lucrativo, que cree una villa ecológica que salga a la venta al público, que no tenga tantas condiciones, pero que sea un buen negocio, y al lado una ecoaldea con todos sus principios comunitarios y de vida comunitaria. Entonces, los dos pueden ser complementarios, el uno le puede dar recursos al otro. Entonces, por eso les voy a explicar el otro modelo. Voy a terminar este video aquí para que no quede tan pesado el archivo y voy a hacer una segunda parte.